Bueno, hermanos, vamos a comenzar nuestro servicio al Señor el día de hoy. Primero que nada me quiero presentar, mi nombre es Andrés Almonacid. Vengo junto a mi esposa Maritza, le voy a pedir que pase mientras, para que ella también se presente, para que le diga algunas palabras. Nosotros somos pastores ordenados hace en realidad pocos años, así que el pastor Alejandro Valdivia, que es el pastor asesor de la iglesia, nos pidió que viniéramos hoy día para compartir la palabra, para poder predicar, y le estamos acompañando acá justamente para poder compartir una palabra que el Señor nos ha entregado para poder compartir con ustedes. Así que le pido a mi esposa que le salude para que también le conozca. Hola, les saludo también en nombre del Señor. Soy Maritza Sanzana, esposa de Andrés, y felices de poder compartir este tiempo con ustedes, aunque es súper raro y súper difícil. Sin embargo, tratar de transmitir el cariño y el amor a través de esta forma que igual el Señor ha permitido en este tiempo donde no hemos podido seguir comunicando para escuchar la palabra del Señor. Así que contento de estar aquí en la Ribera. Le decía a los chicos que nos acompañan hoy día que hace mucho tiempo no entraba a este templo, de cuando era muy joven, en las asambleas de jóvenes, así que ha sido igual grato poder estar aquí, al menos en el templo. Muy bien, hermanos, ya nos conocen un poquito. Estamos agradecidos al Señor por la oportunidad que Él nos da de poder compartir la palabra, de poder estar con ustedes, aunque no le vemos, no les conocemos, pero sé que también van a poder recibir este tiempo de adoración y el Señor también va a poder sentirse agradado de la oración que le vamos a entregar. Lo que vamos a hacer antes de compartir la palabra, queremos tener un tiempo de alabanza, de adoración al Señor por medio de la música, por medio del mensaje cantado. Así que queremos dar la oportunidad al grupo de alabanza, a los hermanos músicos, para que nos guíen en, la, en el tiempo de poder cantar, de poder alabar al Señor por medio del cántico y la alabanza. Hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y les invito a que entonemos juntos el himno número 418, Dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rugen huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo,
quiero invitarles a que entonemos el himno número 409, Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dilo todo en oración. Tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto prueba nos mostró. Sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Alabado sea nuestro Señor. Muy bien, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder estar no juntos, pero sí compartiendo a la distancia, usted en su casa, mucho más cómodo, y nosotros acá en el templo intentando compartir la palabra, alabar al Señor, adorar su nombre, exaltarle. Es algo nuevo para nosotros poder hacerlo por medio de esta modalidad, de no ver, de ver algunas personas solamente sentadas en las bancas y usted en su casa, pero igual tengo una palabra para compartir con usted, para compartir con la iglesia, y creo que tiene que ver también con estos tiempos que estamos viviendo, tiempos complejos desde el estallido social para adelante, que la sociedad cambió, la realidad es distinta, y eso se suma al tema de la pandemia que nos ha venido a traer cierta sensación de temor, sensación de angustia, muchas veces ha despertado la ansiedad, un temor hacia el futuro que viene, que no sabemos qué es lo que podría pasar. Y evidentemente esto genera un cambio para nuestro diario vivir, pero también genera un cambio en el quehacer de la iglesia. La iglesia también ha cambiado porque no nos podemos reunir en los templos, no podemos estar juntos haciendo todas las actividades que hacemos generalmente, pero creo también yo que en este tiempo esto es una oportunidad que el Señor nos regala, de vivir la iglesia o de hacer iglesia de una forma distinta. Tenemos que también nosotros acostumbrarnos a esta nueva realidad, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, porque podría durar un par de meses, como podría durar todo el próximo año. Por lo tanto, tenemos que también ver qué hacemos como iglesia frente a esta realidad. Pero insisto, creo yo que esta es una oportunidad que se le abre a la iglesia para hacer una mirada hacia adentro y ver cómo podemos también evangelizar en medio de esta realidad, porque la iglesia no puede mantenerse detenida esperando que vuelva la normalidad para poder seguir haciendo lo que hacíamos siempre. Creo que la iglesia también tiene que reevaluar y reinventarse y ver cómo ahora lo hace para poder compartir el evangelio a aquellas personas que están sufriendo, aquellas personas que están pasándolo mal, aquellas personas que están afligidas, que ven el presente y el futuro un poco angustioso,
Y la Iglesia creo que tiene mucho que hacer, mucho que decir en esa realidad. Este estallido social, bueno, o desde el estallido social para adelante, creo que se han puesto algunos conceptos de moda, como por ejemplo el tema de la conciencia social. Se han puesto de moda conceptos como más que concepto, mirar a las personas de una forma distinta. Palabras como dignidad. La gente está reclamando por dignidad y nosotros también tenemos mucho que decir con respecto a eso. Lo que yo les quiero compartir es una palabra del Señor que tiene que ver con la forma en que nosotros estamos mirando a nuestro prójimo, la forma en que nosotros estamos viendo la realidad del otro. El Señor Jesús nos enseña por medio de su ejemplo la forma en que nosotros debemos mirar al que está al lado, mirar al prójimo, mirar al que sufre, pero esa mirada no tiene que ver con algo superficial, sino que cuando yo digo aprender a mirar al otro, es ver mucho más allá de lo que se ve exteriormente, es verlo, verlo desde el corazón, ¿cierto? Para poder captar qué es lo que está pasando con la otra persona. Hay una mirada que tuvo Jesús. Jesús, por ejemplo, tuvo una mirada misericordiosa, una mirada de amor, una mirada compasiva cuando se enfrentó con el leproso. Ustedes saben que el leproso, para poder andar en medio de la multitud, tenía que gritar soy leproso, para que toda la gente que está alrededor pudiese darse cuenta de quién era y pudiera alejarse de esa persona. No le era permitido a la gente tocar a un leproso porque iba contra las normas, ¿cierto?, de higiene y contra todo lo que estaba establecido en la ley judía. Pero Jesús, cuando se encuentra con este leproso, lo mira de una forma especial, lo mira de una forma distinta, lo miró con misericordia, lo miró con compasión, lo miró con amor, de tal forma que Jesús lo miró, se acercó, lo tocó, lo abrazó, y esta persona fue sanada por el Señor. Una mirada especial. Lo mismo ocurrió con el ciego Bartimeo, que gritaba, hijo de David, hijo de David. Y el Señor Jesús lo miró, se acercó, lo sanó. La misma compasión, la misma mirada que tuvo cuando estaba la multitud, con los 5.000, cuando los alimentó, los 4.000, también los miró de una forma especial y distinta a como eran mirados constantemente. Una mirada de misericordia. Fue la mirada una de las formas en que Jesús miró a la gente, fue con una forma distinta de encontrarse con las personas y mirar desde el corazón, desde un corazón humilde, que es lo que vino a traer el Señor Jesús. Esta mirada, ¿cierto?, que Jesús también tiene hoy día por los perdidos. Hace tiempo escuché una frase atrás de un predicador que decía, la gente favorita del Señor son los perdidos. ¿Cómo no? Si Cristo murió en la cruz por los perdidos. La mirada de Jesús está puesta exclusivamente en aquellos que sufren. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, se encontró con todos aquellos sufrientes judíos, y siempre Jesús apuntó a sus necesidades primarias. Le entregó el Evangelio, le entregó el mensaje, pero siempre los dignificó, siempre los miró con una mirada de misericordia. Esa misma mirada que tuvo Jesús, en la que yo también quiero compartir con esta parábola, la parábola del buen samaritano, una parábola muy conocida, pero quiero que podamos reflexionar en torno a lo que ocurre en esta escena en que Jesús se encuentra con un fariseo y el fariseo intenta tentar a Jesús para que Jesús quizás se equivocara, cometiera un error. Y vamos a ver qué es lo que dice este relato. Vamos nosotros a meternos en la escena de lo que ocurre con los personajes que aparecen acá en este relato. La cita bíblica es Lucas 10, del 25 al 37, que le voy a dar lectura, que dice así: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo,
bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndoles se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Tenemos este relato en que se encuentra este fariseo o intérprete de la ley, que es como un sinónimo, que le hace una pregunta. Jesús quería pillar a Jesús, quería hacerle notar quizás su incompetencia, quería saber qué es lo que pensaba frente a la multitud, y le hace esta pregunta, ¿cierto? Que dice, haciendo, ¿qué cosa heredaré la vida eterna? Estamos hablando aquí de la eternidad. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? A lo que Jesús le responde con una nueva pregunta. Entonces, Jesús le hace otra pregunta. ¿Y qué está escrito? ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿Qué es lo que sabes tú para dar respuesta a esta interrogante? Y el fariseo le dice, le repite lo que aparece en Mateo, que dice que es el resumen de toda la ley y los profetas. Así, es decir, toda la palabra, toda la ley, todo lo que está escrito está resumido en estos 2 versículos. Entonces le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Una brillante respuesta, la respuesta correcta, la respuesta adecuada es la que está dando este fariseo desde la teoría. Desde la teoría estaba impecable, todo funcionaba bien porque él acierta en la respuesta que necesitaba acerca de la pregunta que le hace Jesús. Y aún más, el fariseo le dice, como queriendo justificarse, porque evidentemente que el fariseo siempre intentaba quedar bien frente al resto, frente al pueblo, y más quería quedar bien frente a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Y esa es la gran pregunta. ¿Quién es nuestro prójimo? Porque siempre se ha dicho, el prójimo es el próximo, o el prójimo el que está al lado. Pero aquí el relato nos da una respuesta acerca de quién es mi prójimo. Entonces Jesús empieza a relatar esta historia. Es curioso porque la respuesta que le da el fariseo a Jesús acerca de amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo fue la misma respuesta que le dio Jesús a un fariseo que le preguntó anteriormente qué es lo más importante de la ley. Jesús le dice, ama al Señor tu Dios con todo lo que eres y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es lo relevante del Evangelio, lo relevante de la palabra, lo relevante del mensaje del Señor. Entonces, esta parábola un poco nos enseña acerca de la mirada que Jesús tiene acerca de las personas y la mirada que tiene el fariseo acerca de las personas. Porque aquí aparecen 2 personajes que debieran hacer algo al respecto, que son el sacerdote y el levita, que eran 2 personas preparadas que estaban dispuestas para servir al Señor en el templo. Para todo lo que tiene que ver con los sacrificios, con todo el servicio del templo, estaban los sacerdotes o los levitas, que eran los adoradores del Señor. Eran quienes llevaban la adoración a Dios, eran los intercesores entre el pueblo y Dios. Es decir, tenían una relevancia en la relación espiritual que el pueblo tenía con Jehová. Pero aún así, Jesús muestra cómo estas 2 personas tenían solamente la teoría. Entonces hace ver al fariseo que la teoría no es suficiente, porque nosotros tenemos mucha teoría acerca de lo que es el Evangelio, pero Jesús siempre va un paso más adelante. Jesús siempre lleva todo esto
hacia el siguiente nivel. Ese es el nivel que también nos quiere mostrar el Señor en esta hora. La forma de mirar a las personas. Entonces este intérprete de la ley también tenía la teoría. También tenía las respuestas correctas. Entonces, respondió Jesús y le dijo: un hombre descendía de Jericó a Jerusalén y fue asaltado por ladrones, ¿cierto? Y fue dejado medio muerto. Y pasaron estos dos personajes, tanto el sacerdote como el levita, y ambos pasaron de largo. Ambos pasaron de largo. Es curioso, pero desde esta posición que tenemos hoy día, de cómo nosotros entendemos la palabra, creo que es importante dejar en claro, nosotros muchas veces miramos a los fariseos como seres como de segunda categoría, o con cierto desprecio por la forma que tenían los fariseos de relacionarse con Jesús, que siempre intentaban pillarlo, siempre intentaban hacerlo caer. Y tengo la sensación, quizás esté equivocado, pero tengo la sensación que de aquí nosotros lo miramos al fariseo como algo despectivo, como que es fariseo. El fariseo aquí, fariseo acá, pero el fariseo era un personaje que desde el punto de vista del ritual, cumplía todos los rituales, ayunaba, estaba en el templo, era un adorador del Señor, tenía cuidado, ¿cierto?, de cómo se veía, tenía cuidado del testimonio frente al resto, pero nosotros generalmente tenemos una mirada como negativa del fariseo, y muchas veces hasta nos sentimos superiores al fariseo, porque fariseo casi suena como una ofensa, pero resulta que quizás muchas veces hasta nosotros hemos actuado como un fariseo. Nosotros no somos mejores que el fariseo. Nosotros no somos mejores personas, mejores cristianos. Quizás muchas veces cometemos tantos errores o tantos pecados como comete el fariseo. Entonces nosotros tenemos como una mirada, como cierta despectiva de superioridad moral incluso frente a los fariseos, a los intérpretes de la ley, pero muchas veces nosotros no somos tan distintos al comportamiento de los fariseos, porque tenemos mucha teoría. La teoría está. El tema es qué hacemos con la práctica. Jesús nos lleva acá a dar un paso más adelante, porque a Jesús le importan más las personas que los sacrificios. Lo más relevante para el Señor son las personas. Es lo más importante. Misericordia quiero, no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento, dice el Señor. Entonces, el Señor Jesús se enfrenta a este intérprete de la ley y llegamos finalmente al samaritano. ¿Quién es el samaritano? Es un hombre que no servía al Señor en el templo, era un NN, un desconocido, no sale el nombre en el texto bíblico, quizá alguien sin importancia, para el judío alguien sin relevancia, alguien de segunda clase, alguien de segunda categoría, alguien que era inferior. En este caso al fariseo, que la mirada del fariseo siempre es despectiva, es mirar por encima del hombro a esta persona que era el samaritano. Los samaritanos son mezcla judío, mezcla asirio. Por ahí viene la mezcla que se hizo de los asirios con los judíos, y por esa razón fueron despreciados por los judíos, porque no eran una raza pura. Pero eran personas de segunda categoría, de segunda o tercera categoría. Era tan así que los judíos, si venía un samaritano de frente, cruzaban la calle para no encontrarse con el samaritano. O preferían, en vez de pasar por el territorio de Samaria, dar la vuelta para pasar de un territorio a otro. Es decir, había un desprecio por el samaritano, un desprecio marcado, un desprecio calcado, que Jesús hace notar y le da una mirada distinta al samaritano.
era una persona mirada en menos, considerado una persona que no valía mucho. Y quizás muchas veces nosotros hasta hemos sido como el sacerdote y el levita. Tenemos la teoría, pero cuando hemos tenido que ponerla en práctica, quizás esperamos que otro lo haga, o tenemos otras cosas que son más relevantes, más importantes que ayudar a las personas. O muchas veces nos hemos sentido como el samaritano, una persona despreciada, una persona mal mirada, una persona mirada en menos, quizás hasta muchas veces nos han mirado en menos a nosotros. Quizás una persona que lleva mucho más tiempo en el Evangelio, o que es superior, o que tiene un cargo especial, quizás hasta nos ha mirado en menos. Pero lo relevante de esto es que Jesús, el Señor Jesús, dignifica al samaritano, dignifica y lo pone de relevancia, porque el Señor Jesús también usó al samaritano, el Señor Jesús también puede usar al despreciado. El Señor Jesús no hace diferencia entre el que lleva años en el Evangelio y el que está recién comenzando. Para el Señor Jesús somos todos iguales y el Señor Jesús puede usarte a ti, que has sido despreciado, que has sido ninguneado, que has sido mal mirado. El Señor también te puede usar a ti. El Señor Jesús no hace diferencia de eso. De hecho, creo que el mejor material que el Señor puede usar es aquel que a pesar de haber sido ninguneado, a pesar de haber sido mal mirado, está ahí presente, dispuesto para servir al Señor. Creo que son las personas favoritas del Señor, porque uno se reconoce débil, uno se reconoce que no tiene las cualidades o las capacidades o que no califica. Muchas veces nos encontramos con que pareciera que hay gente que no califica, y nosotros tenemos una mirada también como de desprecio hacia ese tipo de personas. Pero el Señor Jesús nos llama a cambiar la mirada que tenemos en relación a las personas. Una mirada de misericordia, una mirada de compasión, una mirada de amor, es lo que hace la diferencia. Jesús enseña a los fariseos que para Él no hay diferencia, no hay personas de primera, segunda o de tercera categoría. Todos podemos ser usados por el Señor sin distinción. No importa que te cueste hablar, no importa que no sepas tanto de la Biblia, no importa que no tengas muchos recursos, no importa que no tengas una gran personalidad, no importa que no seas tan atractivo, el Señor te puede usar igual. Así como usó al samaritano, también te puede usar a ti. Y una de las cosas relevantes que vemos acá en esta escena es que el Señor Jesús nos enseña a transmitir el Evangelio, pero a transmitirlo de forma práctica. De forma práctica porque el Evangelio no es teórico, el Evangelio es práctico. Santiago dice que la fe sin obras está muerta. La fe, el Evangelio, va acompañada de obras, no se puede separar. No son solamente obras, no es solamente fe, van unidas, están irremediablemente inseparables, son inseparables la una de la otra. No podemos evangelizar sin servir, el servicio va acompañado. Evidentemente no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Dice que el Señor ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Santiago nos guía, nos enseña a que debemos vivir un evangelio práctico. El evangelio es mucho más práctica de lo que uno cree. Tiene que ver con mirar de forma distinta al que sufre, al necesitado, al que está pasando por dificultades, por problemas, sobre todo en los tiempos de pandemia donde hay gente que se ha quedado sin trabajo, hay gente que no tiene que comer, hay extranjeros que han llegado a nuestro país que están en la calle pidiendo limosna prácticamente. Y algo nosotros también debemos hacer. Y dice Lucas 10:33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Ve que la mirada que tenía el samaritano era distinta a la mirada del levita y el sacerdote? Una mirada compasiva, una mirada de misericordia. Esta es una mirada, hay una palabra que está de moda que es la empatía. Empatía, una mirada empática por el que sufre. Y la misma mirada que el Señor tuvo por el leproso, la misma mirada que el Señor tuvo
por el ciego Bartimeo, la misma mirada que el Señor Jesús tuvo por la multitud y por toda la gente con la que se encontró, con todas las personas a las que sanó, a las que alimentó, a las que resucitó. El Señor Jesús siempre tuvo la misma mirada y nos invita a tener esa mirada por el prójimo. Es la mirada que el Señor tiene hacia nosotros, hacia los perdidos, mayormente hacia los perdidos. Por esta razón el Señor Jesús utiliza a un despreciado por los judíos, poniéndole al mismo nivel de relevancia y de importancia al samaritano que al judío. Jesús no hacía diferencia. No hacía diferencia. Una de las cosas importantes que yo decía recién, que la mirada misericordiosa del samaritano lo movilizó, lo movió, porque la misericordia tiene que ir acompañada de la acción. La misericordia moviliza hacia la acción. Él no se quedó quieto, ni se quedó lamentando, ni se quedó preguntando qué puedo hacer, sino que actuó. No solamente oró por él para que Jesús lo sanara y se fue. No, hizo algo al respecto, se quedó. Seguramente tenía muchas cosas que hacer, tenía muchos compromisos que cumplir, tenía una familia a la cual tenía que llegar, pero él dejó todo de lado por ayudar al que sufría, al que estaba necesitado. Se preocupó por lo inmediato, invirtió parte de su tiempo, sus recursos, sus bienes, hizo un esfuerzo para ayudarle. Esa es una forma práctica de transmitir el Evangelio. Después, imagínense, después que está sano, hablarle del amor de Dios, era fácil porque lo iba a entender clarito, lo iba a entender fácilmente lo que significa el amar, lo que significa el amor. De hecho, si vamos nosotros a 1 Corintios 13, dice el apóstol Pablo que lo más importante en la vida del cristiano es el amor. Aunque hablar en lenguas extrañas y no tengo amor, de nada me sirve. Aunque a todos mis bienes entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me vale, porque el amor lo es todo. Amar al Señor con todo el corazón y amar al prójimo lo es todo. Toda la ley y los profetas se resumen en estos dos versículos. Que el Señor Jesús lo sabía. Entonces cuando le pregunta quién es mi prójimo, le está diciendo, le está contando acá cómo reconocer al prójimo y qué debo hacer con el prójimo. No solamente el cuento es reconocerlo, sino qué es lo que se debe hacer para estar ahí. Si nosotros vamos a la Biblia, dice el 33 en adelante, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Invirtió parte de su vida para ayudar a otros. La iglesia de Cristo debe actuar aún en estos tiempos de pandemia. Quizá hay muchas iglesias, no necesariamente es el caso de esta, que están esperando que termine la pandemia, que termine todo este tiempo complicado para volver al templo, para volver a las actividades que hacemos normalmente. ¿Pero es suficiente esperar eso? ¿No será que la iglesia debe actuar aún en este tiempo? ¿No será que la iglesia aún en medio de esta confusión algo debe hacer al respecto, en medio de esta necesidad que está ocurriendo con nuestro entorno? Debe hacer algo al respecto, debe movilizarse también, quizás debe movilizarse mucho más que cuando estaba teniendo disponibilidad para hacer cultos todos los días o para hacer cultos el día domingo. Quizás estamos preocupados porque hace tiempo que no vamos al culto, estamos perdiendo el tren, pero el Evangelio no puede parar. La iglesia no puede quedarse detenida esperando que termine la pandemia para volver al culto, porque la iglesia no es solamente el culto, la iglesia es un movimiento que implica amar al otro, amar al necesitado, amar al que sufre, amar al que no tiene para comer y darle alimento al que no tiene para comer. Es una responsabilidad y un desafío que el Señor nos plantea como iglesia, que es lo que debemos hacer en este tiempo. No podemos quedarnos solamente a esperar que las cosas sucedan. Debemos hacer que las cosas pasen. Las cosas no suceden porque solamente oramos. Hay que orar, pero también hay que hacer algo al respecto, hay que movilizarse.
Este samaritano invirtió todo lo que tenía para poder ayudar al perdido. La iglesia tiene que ser relevante socialmente, en el lugar donde está inserta. Ese es un desafío. Amar de forma práctica, tal como lo indica 1 Corintios 13. Finalmente, el versículo 36 dice, es una pregunta, yo creo que quizá puede ser la más relevante de este relato. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Es la gran pregunta que también el Señor Jesús nos hace. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el fariseo una vez más responde correctamente. Le dice, el que tuvo misericordia de él. El que tiene una mirada de misericordia hacia el otro. Lo mira con amor, con dignidad. Una mirada de respeto, una mirada de solidaridad. Una mirada de empatía. Quizás son palabras, términos que deben ser muy significativas para nosotros, sobre todo en estos tiempos, para el pueblo cristiano, por ser la forma que el Señor mira a los perdidos. La mirada del Señor Jesús tiene que ver con amor, con misericordia, tiene que ver con dignidad, tiene que ver con respeto, tiene que ver con empatía. Hay una conferencia que dio un personaje que se llama Samuel Escobar. Samuel Escobar, hablando acerca de responsabilidad social en Colombia en 1969, dijo lo siguiente. Dijo, una evangelización que no toma nota de los problemas sociales y que no anuncia la salvación en el señorío de Cristo dentro del contexto en el que viven los que escuchan, es una evangelización defectuosa que traiciona la enseñanza bíblica y no sigue el modelo propuesto por Cristo, quien envía al evangelizador. Eso lo dijo Samuel Escobar. Una evangelización que no toma nota de los problemas sociales y que no anuncia la salvación es defectuosa. Como decía, y como también nos dice Santiago en su libro, bueno, Santiago era hermano de Jesús, dice que la fe sin obras es muerte, tiene mucha relación con esto. Entonces, ¿quién es el prójimo? El prójimo, queridos hermanos, es el que necesita de nuestra misericordia. Ese es el prójimo. No es el que está al lado, no es el que está al frente, el que está necesitado. ¿Y quién no está necesitado en este tiempo? Mucha gente hay necesitada. El prójimo es el que necesita misericordia, el que requiere ayuda, el necesitado, el desvalido, el pobre, el que sufre, el que está enfermo, el que tiene problemas económicos, el que tiene problemas de relaciones personales, el que necesita perdón, el que requiere ser tocado y abrazado, el que se está separando, el que quedó sin trabajo, el que no sabe cómo salir de las deudas. Todos tenemos necesidades que deben ser suplidas y que la iglesia también tiene que hacer algo al respecto. Pero para eso debemos cambiar la forma en que miramos al otro, incluso la forma en que miramos al pecador. Porque evidentemente que hay pecados que son mucho más visibles que otros. Una persona que está separada, un cristiano separado, es mal mirado, por ejemplo. Y muchas veces nosotros cuando nos encontramos con personas en estas condiciones, ya sea con hasta un homosexual, una lesbiana, tenemos una mirada condenatoria. Y muchas veces nosotros cometemos esos errores que nos hacen perder de vista el Evangelio de Cristo. Porque nosotros con ese tipo de personas las miramos como de segunda categoría, como de segunda clase, no por separado y divorciado. El cuento es quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para decir este sí y este no? La persona que está divorciada tiene que arreglárselas con el Señor Jesús. ¿Quién soy yo para condenarlo? ¿Acaso el Señor no le dijo a la mujer pecadora que le iban a apedrear, le dijo, ni yo te condeno? ¿Ni yo te condeno?
es la mirada que tenía el Señor Jesús. Y muchas veces nosotros tenemos una mirada acusadora, condenatoria frente al pecador, frente al que no es tan buen cristiano. Y nosotros muchas veces nos sentimos como superiores moralmente con esas personas, pero el Señor nos mira de una forma muy distinta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Una mirada de misericordia del Señor Jesús hace la gran diferencia. Una mirada de misericordia que nosotros debemos tener con el prójimo hace la gran diferencia, queridos hermanos. La Iglesia, más que nunca, debe mirar hacia afuera, hacia donde están los necesitados. Seguramente aquí alrededor hay muchas personas que están necesitadas. Algo tiene que hacer la Iglesia. La Iglesia no solamente parte del paisaje, la Iglesia tiene que ser un agente movilizador, un agente que se moviliza para ayudar a los que están desesperados, a los que están perdidos. La Iglesia primitiva, hay en Hechos 2, del 42 al 47, dice que estaban juntos, oraban juntos, comían juntos, dice que tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a los que habían de ser salvos, es decir, había una relación, ¿cierto? No solamente con los agentes de la iglesia, sino que había una relación con la comunidad. Estaba mirando siempre hacia afuera. De hecho, la mirada de Jesús siempre estuvo hacia afuera. Nunca fue al templo del Señor Jesús para poder estar con los sacerdotes, para poder ponerse de acuerdo, de ver cómo lo van a hacer para compartir el Evangelio. No, Jesús siempre estuvo con la gente, en la calle, donde están los necesitados. Esa es la mirada que también debemos tener como iglesia, sobre todo en estos tiempos. La iglesia más que nunca debe mirar hacia afuera donde están los perdidos y tener una mirada de misericordia a los que sufren, a los que tienen hambre, a los indignos. No podemos quedarnos mirando porque el amor es práctico. El amor es práctico. Finalmente, y él dijo, el que usó misericordia con él. Debemos tener también nosotros una mirada de misericordia. ¿Cómo reconocemos al prójimo, al que está necesitado? El que está necesitado es nuestro prójimo. Finalmente Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Porque amar a tu prójimo como a ti mismo tiene que ver exactamente con actuar como actuó el samaritano. Cuando el Señor Jesús venga en su reino y nos encontremos con Él en los cielos, dice que va a poner a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Señor Jesús a las ovejas de su derecha, dice, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te dimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Van a estar a la izquierda los cabritos, a la derecha las ovejas. Y los hijos del Señor son aquellos que alimentaron al hambriento, visitaron al enfermo, estuvieron con el que estuvo preso. Le dieron de comer al que tenía hambre, le dieron de beber al que tenía sed. Es decir, aquel que se preocupó por la vida del prójimo, por la necesidad del otro. Porque el Evangelio, queridos hermanos, el Evangelio que nosotros debemos vivir es un Evangelio práctico. Es un Evangelio que no solamente predica la palabra, sino que vive la palabra. Y vivir la palabra significa ser como el samaritano que está preocupado por la necesidad de la gente. Es allá donde debemos apuntar también como iglesia. Es un desafío que tenemos en este tiempo, sobre todas las cosas en este tiempo. Imagínense, se han levantado cuántos lugares en las poblaciones teniendo que alimentar a las comunidades estas cocinas comunes que se han levantado para poder ayudar a la comunidad. La iglesia no se puede quedar impávida frente a esta realidad que estamos viviendo.
Así que es un desafío que el Señor nos plantea de vivir un evangelio práctico, un evangelio que se preocupa por las necesidades también de las personas, pero también por compartir el evangelio. Van de la mano, van unidos, no están separados. Quiero orar en esta hora al Señor para dar gracias por este tiempo de poder compartir esta palabra. Oremos al Señor. Amado Señor, te damos gracias porque nos das la posibilidad de alabarte, de adorarte, de exaltarte, Señor, de poder escudriñar tu palabra, de poder conocer, de poder entender y poder saber que debemos también tener una mirada de misericordia frente a aquellos que están sufriendo, frente a aquellos que están necesitados, frente a aquellos que están perdidos. Ayúdanos, Padre amado, a compartir el Evangelio, pero también ayúdanos a vivir un Evangelio práctico, a vivir una vida práctica de relación con aquellos que están necesitados. Ayúdanos, Padre bendito, a que la Iglesia pueda mirar hacia afuera en estos tiempos. Ayúdanos, Señor, a que la Iglesia pueda tener una apertura y preocuparnos por aquel que sufre, por aquel que está necesitado. Hay mucha gente a nuestro alrededor que requiere nuestra ayuda también como Iglesia. Ayúdanos, Padre amado, a tener una mirada hacia afuera. Ayúdanos, Padre bendito, a amarte a ti con todo lo que nosotros somos, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todas nuestras fuerzas. Pero ayúdanos también a amar al prójimo como nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a tener esta vivencia práctica del amor, de la misericordia, de la compasión, porque tú tuviste amor, compasión y misericordia por nosotros cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias, Padre amado, porque nos salvaste, porque nos libraste de la condenación. Ahora, Padre bendito, ayúdanos, Señor, a nosotros a ser agentes de cambio, agentes de transformación, agentes de bendición en esta realidad y en este tiempo que estamos viviendo, Padre bendito, de pandemia, en tiempo de conflicto social. Ayúdanos, Padre amado, porque requerimos urgentemente que tu presencia, que tu Espíritu Santo pueda hacerse presente para que podamos ser de bendición para la comunidad, para aquellos que están pidiendo urgentemente, desesperadamente ayuda de todo tipo. Ayúdanos, Padre amado, a que podamos también compartir el Evangelio, que podamos hablar a otros acerca de ti, pero que también lo podamos hacer viviendo un evangelio práctico. Gracias, Padre amado, por esta iglesia. Te pido que tú la bendigas, Señor, que tu mano poderosa, Señor, les pueda prosperar, les pueda bendecir y pueda también permitir que puedan ser un agente de cambio, un agente movilizador para este sector, para este entorno, para esta realidad, para esta ciudad, Señor, para esta población. Gracias, Padre amado, porque también tú nos desafías a servirte, a honrarte, a exaltarte con todo lo que nosotros somos, también con nuestros bienes, también con nuestros recursos, también, Padre amado, con nuestra misericordia, con nuestro amor. Te alabo y te bendigo, Señor, te agradezco todo y te pido todo en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo, por habernos permitido compartir este culto y esta palabra, y esperamos, hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias.